Shalom familia, soy su hermano Pinjas de Chile, estudiante del grupo de metodología de los del Camino, del Moré Rico Cortés, y en esta ocasión quiero compartir una porción de la Parashá Naso en el contexto de la esfera metodológica de espacios sagrados. De acuerdo a la esfera metodológica que me corresponde, que es espacios sagrados, quisiera enfocarme en los siguientes puntos: censo para la asignación de funciones, limpieza del campamento por impureza, y la dedicación del altar en un modo general y comparativo, abarcando un concepto central y en común, el cual es santidad. Ahora quisiera que pudiéramos ver o repasar el concepto de santidad para poder entender el resto de la enseñanza y así poder tener un mejor entendimiento de esta porción. Veamos. Santo, que viene del Strong 6918, que es la palabra hebrea kadosh, significa consagrado, apartado, apto. Como una nota al margen, quisiera explicar y recordar que impureza no significa pecado. Pecado hemos aprendido que, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, que es transgresión de la ley. Impureza no es pecado, es solamente un aspecto que delimita algo apto para poder entrar a los espacios sagrados o no. Hay una frase de un teólogo cristiano, no se conoce el autor quién realmente es, que dice esto acerca de Dios: Dios es perfecto. Pensamos que Dios es santo refiriéndonos a la pureza moral, pero la santidad de Dios es otra cosa, es separado, apartado, no se puede comparar, es único. Puedo decir de alguien que conozco hace años que él ha crecido, ha madurado, ha avanzado, que es más santo, y eso sería una alabanza. Pero si dijera eso de Dios, no sería una alabanza, sería un insulto, porque Él es inmutable, siempre ha sido perfecto y todos sus atributos dependen uno del otro en su perfección. Basado en el libro que habla más acerca de la santidad de nuestro Rey, que es Levítico, también parte de la parashá que estamos viendo en esta semana y el comentario que acabamos de leer, podemos concluir que a nuestra mente finita, limitada, le cuesta mucho comprender la gloria y la santidad de nuestro Rey, ya que en el mundo creyente a modo general no se enseña lo que es la santidad de nuestro Rey, sus espacios sagrados, nos enseña la Torá, nos enseña la ley y la instrucción de nuestro Rey. Entonces así es muy difícil entender su carácter, sus obras, sus pensamientos, que siempre están reflejados en la ley del Creador, generando muchas veces sincretismo a la hora de exponer y de hablar acerca de Dios y de sus espacios, en los altares, en las plataformas, a la hora de hacer un servicio, porque ¿cómo se podría distinguir lo sagrado de lo profano, hacer esta diferencia que el Padre nos manda en su Torá, si no se enseña acerca del carácter de nuestro Rey que está reflejado en su ley? Adonai desde un principio quiso separar un pueblo para sí, para su gloria, para ser portavoz de su misericordia y de su bondad. Y como vimos en la parashá anterior de orden y caos, este sistema de orden tiene que ver también con un tema de santidad, ya que nuestro Rey en su orden eligió una tierra, eligió un pueblo, eligió una ciudad, eligió un grupo selecto para su servicio y finalmente termina eligiendo una familia para dedicarse al servicio de los levitas y para su pueblo. Para seguir profundizando ahora sobre la santidad y los espacios sagrados de nuestro Creador, vemos que Adonai les dice a su pueblo que Él escogerá el lugar donde su nombre será puesto, que esto se encuentra en 2 de Reyes 21:4 y que es parte del relato que hace Ezequiel cuando habla en contra del reinado de Manasés y su profanación a los espacios sagrados. Adonai elige literalmente una ciudad y pone su sello en él, por eso Jerusalén es considerado el espacio más santo sobre el globo terráqueo. La letra Shin del alefato hebreo representa el nombre del Creador. Es la letra que conforma el nombre Shaddai, que significa todopoderoso. Lo encontramos también en las filacterias, en la mesosá, incluso en el árbol de la vida de la Kabbalah, que representa divinidad y santidad. Con esto vemos entonces que es el Todopoderoso quien es el que delimita los espacios sagrados, sus áreas de santidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, para deliberar cuáles son los espacios sagrados de nuestro Rey, de qué forma es su santidad o no? Ahora, habiendo terminado esta instrucción y sentado las bases de lo que es la santidad, vemos en la aliyá 1 y 2
vemos que Adonai designa a las personas más santas de su pueblo para esta función. Los mismos que cuando Moshe, después del episodio del becerro de oro, dice: los que son de Adonai, vengan conmigo o vengan hacia mí. Y ahí es donde pasaron la tribu de Leví, la cual se encargaría de servir en el tabernáculo, posteriormente en el templo, la cual se encargaría de los espacios sagrados, de los objetos, del transporte de los objetos santos y sagrados, ya que al profanarse todos los primogénitos de Israel, ellos fueron elegidos por Dios para poder ser parte de esta comitiva santa y ocuparse de sus espacios sagrados. En los primeros versículos de la Aliyá 3 vemos otro aspecto que también daña o profana el espacio sagrado de nuestro rey, que en este caso era el tabernáculo, el cual es la lepra, era tocar un cadáver o contaminarse con muerte, y los flujos que podían salir de su cuerpo, que algunos teólogos o algunas traducciones señalan que puede ser un flujo seminal, o puede ser una enfermedad de transmisión sexual, o flujos solamente erupciones de la piel. Ahora, para aclarar un poco este concepto, ¿es pecado que un hombre tenga una emisión nocturna? Por supuesto que no, pero esta emisión nocturna o este flujo seminal dentro del cuerpo tiene vida. Cuando se junta con el óvulo genera vida, pero cuando se derrama, cuando queda a la intemperie, si se puede decir así, se muere, por lo cual se convierte en muerte y contamina al cuerpo ritualmente de muerte. Y para eso había una serie de direcciones de parte de nuestro rey, que la persona que pasaba por este proceso del flujo tenía que bañarse, lavarse con agua, lavar sus ropas, y al caer el sol iba nuevamente a quedar puro o santo, entendiendo además que en el espacio del tabernáculo y el templo nada contaminado con muerte podía acercarse o podía entrar, ya que no solamente representa un espacio de santidad, sino que el tabernáculo y el templo representaban el espacio de la vida. Como otra nota al margen, muchas veces nos admiramos del judío o hablamos mal de él en ciertos aspectos, cuando en este sentido de los espacios sagrados, ellos tienen la película mucho más clara que nosotros, obviamente hablando del judío observante. Y ellos, por ejemplo, no se sientan en cualquier lugar por un tema de contaminación o de impureza. No dejan que cualquier persona, por ejemplo, participe de sus liturgias, que son santas. Ni siquiera, por lo que nos ha contado algunas veces nuestro More Rico, que a veces ni siquiera dejan que una persona que ellos no conocen, que puede estar impura, tanto de comida, de tocar algún cadáver o algo así, pueda destapar incluso un vino para la celebración de Shabbat, porque ellos entienden los espacios sagrados, entienden la contaminación ritual y cómo poder acercarse de una forma digna delante de su rey. Y sin embargo a nosotros se nos olvida, por ejemplo, el pasaje cuando Moshe se acerca a la zarza y Dios ya estaba mostrando sus perímetros de santidad, delimitando su perímetro de santidad, cuando le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y sin embargo nosotros a veces eso no nos importa y decimos: sí, Dios entiende. Y no entendemos que cuando nos adentramos simbólicamente a su presencia en nuestras oraciones, en nuestro clamor, muchas veces no nos importa nuestro aspecto en nuestra ropa, por ejemplo, que puede estar sucia, nuestro aseo personal muchas veces, y a veces llegamos con, perdonando la expresión, con la unción del dragón y decimos: Modehani, y un olor, hermano. No nos preocupamos de eso, no nos preocupamos de nuestro aseo personal. Por eso en las liturgias debemos lavarnos nuestras manos, asearnos, después de ir al baño, tener esa pulcritud de la limpieza de nuestras manos para poder acercarnos delante de nuestro rey. Te digo, intenta entrar al Palacio de Buckingham en Inglaterra, todo desaseado, todo maloliente, sin avisar, a ver cómo te va. En el comentario al libro de Números de Carl Friedrich y de Franz Delitzsch dicen que en el antiguo Medio Oriente los altares y los lugares sagrados eran considerados como puntos de encuentro entre lo divino y lo humano. Estos lugares eran vistos como santuarios donde se realizaban rituales de la adoración y se buscaba la comunión con los dioses. También dice que en el contexto de la santidad y los espacios sagrados, en el capítulo 7 de Números, muestra cómo Dios establece un orden y una estructura en el culto y la adoración.
Se detallan las ofrendas y los sacrificios ofrecidos por las diferentes tribus de Israel, lo cual muestra la importancia de la participación de todo el pueblo en la adoración. Qué importante es entender, hermanos, la importancia de los designios de nuestro Rey para sus espacios sagrados, porque así también, y basado en lo que estábamos viendo recientemente, podemos entender que a Adonai no le podemos ofrecer cualquier tipo de cosas, y no sabiendo su procedencia muchas veces, porque como es para la honra y gloria, porque Él entiende, el Eterno no recibe cualquier tipo de ofrendas. Por eso tenía que ser una especificación clara en la que Él aceptaba este tipo de ofrendas, con una palabra específica en este pasaje de que Él sí aceptaba estas ofrendas. Números 7:5. Acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. ¿Podría nuestro Rey aceptar la ofrenda de una prostituta, o de un trabajo ilegal, o de negocios turbios o sucios? ¿Se podría aceptar la ofrenda, por ejemplo, de un empresario, de un negocio, que no paga sus impuestos, tributos, estafando al gobierno, estafando al Estado y llevándole una ofrenda de esas mismas malas ganancias a nuestro Rey? Deuteronomio 23:18. No traerás la plaga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa de Hashem tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para Hashem tu Dios. Como conclusión, podemos entender la importancia de la delimitación que hace nuestro Rey para sus espacios sagrados, la importancia de las personas aptas para su servicio, la importancia de la pureza no solamente en nuestro cuerpo. Bueno, lo más importante es la pureza moral, que es el tema de la santidad del pecado. Pero estamos hablando en esta parashá de la pureza de nuestro cuerpo, nuestra limpieza, nuestras ropas, nuestro olor, cómo presentarnos delante de Él, las ofrendas que podemos llevar a su servicio en las congregaciones donde podamos participar, porque van a ser designadas para sus espacios sagrados, por lo cual Él no va a aceptar, no es que Él entiende, no va a aceptar cualquier tipo de ofrenda no sabiendo su dudosa procedencia. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz os santifique todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, para que sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Te quiero invitar, hermano, amigo, que estás viendo esta cápsula, a que puedas incorporarte, ingresar, registrarte a la página de Tesoros del Templo, en donde encontrarás mucha información, muchos estudios basados en los contextos bíblicos para poder tener un mejor entendimiento de la Escritura. También puedes verlo por Techuga TV, que es en el canal de YouTube o de Facebook, y también por los estudios que se dan en Roca Eterna. Que el Eterno te bendiga, que te ilumine, que sea con tu familia. Estamos felices de esta celebración que tuvimos de Pentecostés o Shavuot en hebreo, en donde pudimos hacer nuestra renovación de votos matrimoniales, donde recibimos la Torá de nuestro Rey, y en el aposento alto donde recibimos el Ruach HaKodesh, que es el espíritu de Adonai, el espíritu de santidad. Nos vemos hasta la próxima semana en una siguiente porción de la siguiente parashá. Que el Eterno les bendiga. Shalom.